Las etapas de la vida. Los ciclos vitales de 7 años. Autora y voz, Edith Cordara. Esta es una tarea realizada para ti, con amor, por Portal de Luz, Psicología Alternativa Holística. Filosofía de vida para lograr ser feliz, lograr conservar la paz y la armonía interior a pesar de todas las cosas que nos pasan. Son ciclos de 7 años. Según los fisiólogos y los psicólogos, el cuerpo y la mente humana cada 7 años atraviesa una crisis que encierra un cambio evolutivo. Las células nacen, cumplen su función y mueren permanentemente en una renovación constante. Unas perecen y son reemplazadas por otras. O sea que al cabo de 7 años tenemos un cuerpo totalmente renovado. En la fase psicológica, esta mutación física va acompañada de un cambio en lo que se conoce como interés personal. Interés, lo que le interesa, lo que lo moviliza emocionalmente, lo que quiere conseguir y obtener en cada una de estas etapas a lo largo de su vida. Existen 10 de estas etapas y la última se extiende mientras se conserve la vida física. Si somos observadores y analizamos lo que en cada etapa es característica para poder identificarlo, observamos que cuando vemos a un ser humano, hombre o mujer indistintamente, aunque no lo conozcamos, podemos identificar aproximadamente por su aspecto físico en qué etapa de la vida se encuentra, si es en la infancia, en la adolescencia, en la madurez temprana, si es un adulto joven, si es un adulto mayor, si es un anciano, o sea, por su aspecto físico. Pero esto está acompañado por una modificación psicológica. Recordemos, cada 7 años ocurre una mutación, una crisis generalmente de cambio que acompaña psicológicamente la madurez del individuo. Estas las reconoceremos perfectamente, de 0 a 7 años, después de 7 a 14, de 14 a 21 años, de 21 a 28, de 28 a 36, de 36 a 42, de 42 a 49, de 49 a 56, de 56 a 63, de 63 a 70, y esta última etapa, como veremos en la descripción a continuación, se prolonga mientras se conserve la vida física. Nosotros vamos a hablar de un desarrollo emocional natural, sin demasiados traumas ni conflictos, lo que se espera de la evolución mental y emocional de una persona a medida que va transcurriendo su vida. Las cuestiones patológicas devenidas de no tener un desarrollo natural, digamos, no es nunca en forma completa, siempre hay alguna alteración, algo que no se completa en forma satisfactoria totalmente, pero estamos hablando de una normalidad estándar. Vamos a analizar cada una de estas etapas y seguramente nos reconoceremos y identificaremos en qué etapa nos encontramos y también de nuestro entorno, porque acá lo importante es que toda esta información nos ayude a entendernos mejor a nosotros mismos, poder evaluar en nuestra historia personal cómo hemos ido avanzando y sobrellevando estas mutaciones emocionales, psicológicas, que nos queda pendiente y saber tener información para poder enfrentar las que nos esperan en forma más lúcida, más eficiente, por poder saber y conocer de qué se trata todo esto, que es la utilidad para poder decir que hemos aprovechado cada etapa. Y también para poder comprender a nuestro entorno, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros familiares, nuestros padres o personas mayores en nuestro entorno, el entorno de nuestro trabajo, porque nos rodean personas de diferentes edades,
Bueno, todo esto es de suma utilidad. Espero que realmente les sea satisfactorio el encuentro con toda esta información. Por supuesto, siempre esperamos su respuesta, su intervención, sus comentarios, sus inquietudes, sus repreguntas, si es que surgen. Por eso, si esto les resulta útil, les sugerimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Edith Cordara, tocando la campanita, tener acceso a nuestras nuevas emisiones. También al final del video tenemos los vías de contacto en una plaquita para que lo puedan copiar con más facilidad. Bueno, ahora vamos al análisis. Comenzaremos entonces por la etapa de 0 a 7 años. Durante los primeros 7 años el ser humano está abocado al autoconocimiento, al dominio de sus herramientas físicas y adquirir sus destrezas corporales. El niño está centrado en sí mismo, psicológicamente tiene la conducta de ser el centro de la existencia. Y el entorno refuerza esta concepción, esta percepción, porque toda la familia, en realidad, todo aquel que toma contacto con un niño pequeño está pendiente de él, sus marcadas demandas, es un ser exigente, su ambiente inmediatamente debe responder a estas exigencias. De no ser así, bueno, las manifestaciones de enojo, berrinches, son explosivas sus manifestaciones, rabietas, enfado, bueno, todas las diversas manifestaciones de esta situación de no poder aceptar la frustración de no ser asistido como él pretende. Vive como un verdadero emperador a quien todos sirven, la mamá, el papá, la familia, la sociedad entera, como habíamos dicho, estamos todos pendientes de ellos. Es el centro de su universo. Por supuesto, está seguro de que es un ser importante y valioso. Está seguro de sí mismo. Sus acciones y gestos felices así lo dejan en claro. Está convencido de que todo sucede en su honor. Está satisfecho de sí mismo y aunque es una etapa absolutamente dependiente, depende por completo de su entorno para poder sobrevivir, eh, él no, este ser, este pequeño, no lo registra así, está convencido, lo asume como que es naturalmente su derecho ser servido por los demás. Es una etapa absolutamente egoísta y esto es natural que sea así. Los psicólogos definen esta etapa psicológicamente, en su mundo, en su sexualidad, en su mundo físico, como de un masturbador. Así lo llama la psicología. ¿Por qué? Porque vive para autocomplacerse. Y si no hacemos más que observarlo y vemos que realmente su mundo ignora al resto. Solamente está ante sí mismo y en su exploración para dominar. Primero, aprender, por supuesto, qué linda manito, o sea, está aprendiendo a manejar y a tomar dominio de su herramienta física, más adelante a caminar, después a saltar, correr, o sea, todo su mundo hasta los 7 años está en el autoconocimiento, en el encuentro consigo mismo. Bueno, ahora pasamos a los 7 a los 14 años. Al llegar a los 7 años, a pesar de que en nuestras sociedades ya el tema social el niño ya comienza previamente a estar en guarderías o jardines de infante, la escolaridad comienza a esta edad. Al llegar a los 7 años ya agotó su autoexploración y empieza a volcarse hacia el exterior, a ser un poco más social. Se vuelve un observador de lo que no es el mismo, pero especialmente del otro de su mismo sexo. Se ve y se estudia a sí mismo para reforzar su identidad, el aprendizaje de su autoimagen en el otro que es igual que él. Como es ser un niño o una niña
reflejado en el otro que es su igual, es su reflejo. Por supuesto, es la época de los amigos, de las pandillas, de estos vínculos de amistad muy fuertes, eh, que son los más fuertes que va a conocer en toda su vida. Luego va a tener conocidos cercanos, amistades fuertes, pero nunca, nunca más esa amistad con esa lealtad, ese tipo pacto, de la primera infancia hasta los 14 años. Comienza la indagación, con su curiosidad extrema, es un inquisidor feroz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Nos llena de estas preguntas hasta el hartazgo. Investiga y rompe todo para saber qué hay adentro y cómo funcionan las cosas. Está desarrollando su inteligencia, por supuesto. Comienza la aventura de saber, de conocer. Es un gran interrogador, no se conforma nunca y quiere saber más. Su estrategia es la repregunta. Va avanzando, comienza a interesarse por el otro, pero recordemos, el otro del mismo sexo. Los nenes, el famoso los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. El que cruza ese código, ese pacto tácito, es percibido como raro y algo no está bien. Aparece la burla, el desprecio por lo diferente. Sexualmente, el niño en esta etapa es lo que nosotros podríamos decir naturalmente homosexual. Todas sus relaciones son con individuos de idéntica sexualidad. Por eso, al avanzar hacia los 14 años, cuando comienzan a despertar los impulsos sexuales, producto de la activación física hormonal natural, es muy común que los juegos incluyan, en la diversión, incluya el manoseo de la genitalidad del congénero, del que está al lado, en el grupo de amigos o la pandilla. Los niños se divierten tocándole la cola al otro nene y las nenas pueden besar y acariciar eróticamente a su amiguita, a su mejor amiga, la que está siempre junto a ella. Esto es natural. El impulso sexual ya está despertando, pero en su círculo íntimo, en lo que tiene en su entorno, solo hay individuos del mismo sexo. Por lo tanto, acá tenemos la primera dificultad. La cultura occidental suele censurar y alarmarse debido a la falta de información que los adultos que acompañan al menor sobre que esta es algo natural, sobre esta realidad de la etapa. Esta información no está disponible, por eso se lo condena, se lo reta, en lugar de acompañarlo explicándole lo que le está ocurriendo, por qué tiene estos impulsos. Pero no se puede hacer porque a ellos mismos no lo saben. Toda esta información que estamos recibiendo, muchos de los adultos nunca la han recibido. Recién ahora, en este caso, en esta charla, podríamos decir que nos estamos enterando. Entonces, justamente se le teme que haya una desviación, se lo empieza a ver como peligroso estas conductas. Y esto es lo que le transmiten al niño, y el niño comienza a dudar de sí mismo, empieza a creer que hay algo en él que no está bien, empieza a tener miedo de su sexualidad. Aparece la culpa, la autocensura, y empieza a creer que realmente está empezando con el ocultamiento, con el secreto, con la represión de su impulso. Acá hay, sin dramatizar, hay un peligro de la enfermedad psicológica en ciernes. O sea, estos vicios que más adelante, cuando, como decíamos, no se desarrolla con plena naturalidad esta etapa, empieza a haber un tema de autocondena, de autocensura, de culpabilidad. Todo esto puede ser sanado, por supuesto, en etapas posteriores, pero va a llevar una dedicación y un tiempo específico para lograr. De lo contrario, esto seguirá como tantas cosas que ocurren, como
a veces el problema de frigidez o de impotencia, de eyaculación precoz, todo esto viene relacionado. Pero no nos vamos a meter con esto ahora, vamos a tratar de acompañar al ser humano incorporando la información de lo que realmente podemos considerar como natural, ¿no? Bueno, no me interesa y no me gusta hablar de normal, porque si no estamos diciendo lo que no condice con toda esta información sería anormal o enfermo, y en realidad no es tan así. Pero conservemos en nuestra mente que estamos incorporando información sobre las etapas naturales. Bueno, el niño ya llegó a los 14 años y empieza la nueva etapa, de 14 a 21. Si todo deviene más o menos con la naturalidad esperada, sin excesiva censura o castraciones emocionales, a los 14 años comienza una nueva etapa por haber agotado la exploración del mismo sexo. Ya no le interesan los niños, sus iguales, el nene con los nenes, las nenas con las nenas, y empieza a interesarle el sexo opuesto. Psicológicamente comienza la heterosexualidad, cuando realmente le interesa el otro como opuesto, como misterio. Aparece la fascinación por lo desconocido, por eso que aporta lo que no soy yo, o sea, lo diferente, lo que no conozco, lo nuevo, el verdadero otro, lo que hasta ahora nunca formó parte de mi mundo. Eso desconocido nos fascina. Se completa la información y se amplía el mundo conocido por el ser humano. Es la etapa de la gran revolución sexual, de 14 a 21. Es la etapa en donde las hormonas están a pleno en su época de esplendor, en su apogeo, energéticamente y potencialmente está lleno de vitalidad, de fuerza, de poder sexual, físico, mental. Nunca volveremos a disfrutar de una potencia sexual tan vehemente, tan explosiva como en esta etapa. Hasta los sueños se ven afectados, aparecen las fantasías sexuales, el romanticismo, la poesía, el enamoramiento apasionado, la fascinación por el otro, la dependencia. Aparece aquí el gran desafío de ser aprobado, de ser aceptado por el entorno, por el otro sexo, para poder hablar y afirmar nuestro valor. Y aquí aparece justamente la gran prueba, ser o no ser aprobado por el otro, valorado, apreciado, aceptado, amado. La competencia es feroz por el amor idílico y novelesco, que es irreal, pero altamente demandante. La convicción de que si ese amor no se concreta, falla o se termina, la vida ya no tiene sentido. Es la etapa de las mayores estadísticas de suicidio por estas razones. Hay que estar alerta. Se debe hacer el esfuerzo de acompañar con la mayor presencia, con momentos de reflexión, para ayudar a que baje la carga emocional negativa que acompaña esta etapa. El peligro debe ser menguado, aportando las perspectivas de la racionalidad, de que valore, vuelva a valorar el amor como el de la familia, para aferrarse al sentido de la vida, con un futuro mientras adquiere el conocimiento intelectual, se prepara, redireccionando sus ocupaciones laborales, justamente experimentando, acompañando el sufrimiento, el conflicto, la agonía y también el éxtasis, cuando todas nuestras emotividades son correspondidas. Bueno, hemos llegado a los 21 años a través de toda esta vorágine de hormonas, inseguridades, justamente la adolescencia, ¿no es cierto? Adolece de esa firmeza de criterios. Por eso es que al ser humano hasta los 21 años no se lo considera adulto responsable legalmente. Tiene que ver
esta adolescencia también con la falta de terminar de conformarse el lóbulo frontal en el cerebro, que es la región cerebral donde se concretan las decisiones responsables, los criterios de elección coherentes. Bueno, hemos llegado a los 21 años, esta etapa llega hasta los 28, después de semejante terremoto emocional y hormonal, deviene el ingreso a una etapa debido otra vez al agotamiento de la anterior, y comienza justamente a decrecer semejante vehemencia por el interés exclusivo por el sexo, y el individuo comienza a interesarse por el mundo exterior, pero esta vez por el mundo exterior material. Sus intereses personales se enfocan en la carrera, en el logro económico, en la adquisición del primer vehículo como símbolo de poder social, y también su independencia, su libertad. Se interesa por la ambición más que por el sexo. Su amor es ahora por las posesiones. Tiene una aspiración de grandeza, tiene los deseos enfocados en el futuro, en el éxito, cómo triunfar, cómo competir y desenvolverse en una lucha por progresar. Su inquietud es el mundo del materialismo, de la calle, el dinero, el poder, lograr el prestigio necesario para ascender en la escala y llegar a lo más alto. Tiene sueños de grandeza, es un aventurero nato, el mundo le queda chico. Piensa en viajes, en explorar lo desconocido, tiene justamente la aspiración de llegar a los mayores logros, a lo más grande. Es una etapa donde toda esa inversión de vida lo pondrá en el conocimiento de sus limitaciones. Empezará a experimentar grandes frustraciones que lo van a poner cerca del sentimiento del fracaso. Si no se le ayuda a que comprenda y aprenda que del error también se aprende, del error se aprende cómo no se hace. Bueno, las relaciones afectivas ya incluyen no tanto la sexualidad feroz, casi bestial, de los años de la etapa anterior, sino que ahora se empieza a valorar el compañerismo, la lealtad. Más serenos se busca la estabilidad emocional. Estamos calmándonos un poco, llegándolo ya al término de esta etapa a los 28 años para cruzar y vivir la próxima crisis de los 28 a los 35 años, la próxima mutación. En esta etapa el ser humano se vuelve más consciente de que no podrá satisfacer todos esos sueños de grandeza que anidaba en la etapa anterior. Ya conoce el esfuerzo que se implica y se necesita para alcanzar cualquier logro. Se vuelve más lógico, por eso también se vuelve más calmado, con una ambición muy activa pero razonada. Aparece en el interés por el confort y por la seguridad. Disminuye la sed de la loca aventura, comienza a sentar cabeza. Invierte en un lugar acogedor para vivir, es el fin de la loca rebeldía, del anarquista, busca más comodidad y la sensación de seguridad de algunos ahorros en el banco. Ya sabe que pueden aparecer los imprevistos, ha tenido algunas experiencias, por primera vez visita una compañía de seguros para proteger los bienes que tanto esfuerzo le han costado. Comienza a sentarse. Adiós al vagabundo errante, aprecia el valor de la civilización. Se vuelve un ciudadano, comienza a ser consciente de ser un miembro de una comunidad, de un pueblo. Generalmente ha conformado una pareja estable y ya ha formado una familia, más o menos está en esa orientación. Su sexualidad es muy intensa, pero es mucho más calmada. Va ganando en calidad antes que en cantidad. Disfruta de otra manera de su sexualidad y incorpora la importancia
de dar placer, no solamente de recibirlo. Ya a esta altura tiene una conciencia de la reciprocidad en el arte de la sexualidad. La responsabilidad de estar a cargo de otras vidas ya es parte de su madurez psicológica. Siempre y cuando todo transcurra con normalidad, como decíamos, y no quede atascado en una de estas etapas, la energía alcanza su punto máximo a los 35 años y desde aquí en adelante comienza a declinar. Ya no le interesa la revolución. Se torna más conservador, los rebeldes antisistemas ya comienzan a fastidiarlo, es más convencional. Empieza a apreciar las tradiciones, valorar los ancestros, hasta comienza a estar en contra de algunos cambios. ¿Por qué? Porque esto toca su sistema de vida armado y cómodo, en donde ya se encuentra muy cómodo, muy placenteramente, su rutina, se apega a su rutina y a los estamentos sociales, porque ya tiene mucho que perder. Y es consciente de lo que le ha costado conseguir lo que a esta altura ya es parte de su capital. Comienza a reclamar el orden. Reclamar el orden a los que están a cargo, a los gobiernos, a los tribunales. Quiere que se observen y se hagan cumplir las leyes, los reglamentos. Todo eso pasa a ser mucho más importante. Y aquí ya llegamos a la etapa de los 42 a los 49 años. A esta etapa, en esta altura de la vida, el ser humano puede comenzar a aparecer algunos deterioros o limitaciones físicas o mentales. La energía física comienza a declinar, pero aparece como inconveniente los hábitos y comportamientos que son habituales y nos acompañan de las etapas anteriores y que a esta altura continúan. No se nos ha advertido de que debemos modificar y adoptar nuevos hábitos. Por ejemplo, en el comer se come lo mismo, pero ahora se comienza a engordar. Aparece la tensión alta, las úlceras, la diabetes, el colesterol y los triglicéridos empiezan a aparecer como temas de alarma en los controles médicos. Comienza a caerse el cabello normalmente, a aparecer las primeras canas. La sexualidad también va declinando. Pero acá tenemos un problema, que es que la sociedad no acepta y no está acorde a estas modificaciones naturales de la vida de cualquier ser humano. Y lo censura. Y todo gira. Fijémonos que la persona empieza a sentir que si no sigue en esta carrera, si no se obliga a sí mismo a acompañar, se siente que queda fuera de carrera, se siente excluido. Por eso es que inventa la mentira de continuar con la misma potencia en todo sentido que tenía en las etapas anteriores. La juventud eterna empieza a ser la mentira que más, el rechazo al avance del tiempo inevitable. Todo gira alrededor del tema de la sexualidad. Hasta para vender un vehículo o una gaseosa se recurre al deseo, a exacerbar el deseo sexual de los individuos. La sexualidad se nos ha instalado psicológicamente como sinónimo de éxito, de poder, de satisfacción, de disfrute y de felicidad inclusive. Se nos ha hecho creer que si no podemos acceder a una sexualidad entre comillas exitosa, todo lo demás se derrumbará y nada tiene sentido. Es esta mentira de la sexualidad, depende que se nos aprecie como útiles y activos social y económicamente. En carrera. De ahí surge la famosa pastillita azul, que trae tantos problemas y tantas dificultades de salud y tantas muertes súbitas. Y también los geles íntimos femeninos para poder suplir lo que naturalmente,
está declinando en nuestro cuerpo y consecuentemente aparecen crisis muy importantes psicológicas. Hay que seguir siendo un guerrero o una guerrera y dar batalla. Esta ficción nos lleva a vivir en esta internamente en una culpa por sentirnos que estamos en el riesgo de quedar afuera, bajo nivel, que no se note que nosotros no estamos cumpliendo con las expectativas y se instala como inseparable compañeros emocionales, el miedo, la duda, la inseguridad, ya que las universidades no nos han formado para ascender en la vida, nos han formado para ascender profesionalmente, pero a esta altura necesitamos emprender la universidad de la existencia, que nos prepara para lo que deberemos experimentar inevitablemente de aquí en más en la vida. Debido a esto es que en Occidente, a esta altura de la vida, aparece la tan conocida crisis de los 40. Por el hambre de ambición, nos obnubila la mente, nos exige y nos empuja a seguir, pero internamente sabemos que por aquí no es el camino de la satisfacción. Empezamos a sentir una contradicción entre lo real y lo que se nos exige. Comenzamos a valorar internamente la tranquilidad, buscamos la naturaleza para poder recargarnos del agotamiento que sentimos. Un inconformismo, una insatisfacción interna comienza a crecer. Ya nos percatamos que para satisfacer la ambición se necesita tiempo. Y ya somos conscientes de que ya no sobra el tiempo como antes. Otras inquietudes comienzan a llamar la atención, como la frugalidad de la vida. Ya hemos experimentado la pérdida de la vida física de algunas personas en nuestro entorno, ya empezamos a ser conscientes e interesarnos por temas que antes ni registrábamos, como ¿qué ocurre después de la muerte? A pensar sobre el más allá, la sensatez y utilidad de la espiritualidad. Las religiones vuelven a ser reevaluadas, volvemos a pensar sobre estos temas. El impulso surge naturalmente y es impreciso, confuso, pero ahí está. Se instala el bosquejo del buscador. Comienzan los recuerdos de las respuestas que nos daban nuestros ancestros, la búsqueda del refugio emocional, y nos damos cuenta que la ignorancia al respecto nos deja en una indefensión psicológica absoluta. La etapa reproductiva, por supuesto, está llegando a su fin. Comienza a declinar fuertemente el deseo sexual. Y esto es algo que el ser humano debe trabajar, aceptar, incorporar y nutrirse de la información necesaria para poder liberarse de la excesiva presión. Es una presión ignorante de una sociedad que solamente le interesa la productividad materialista consumista, y la felicidad, la armonía, la paz, la satisfacción real, emocional del individuo no le interesa. Solamente el individuo, a través del desarrollo y la nutrición de ese buscador que empieza a nacer, deberá fortalecerlo, porque solamente se podrá salvar a sí mismo buscando lo que no está instalado como un recurso social. Estamos huérfanos a esta altura de poder recibir desde el Estado. Los estamentos oficiales no se nos prepara y no hay nada que nutra estas etapas de la vida. Está en manos absolutas de cada uno. Muy bien, hemos llegado de 49 a 56 años. Han pasado 7 años de la crisis de cambio de rumbo en la vida, y si se ha transitado exitosa y normalmente, empiezan a mutar los intereses, cambian. Comienza la introspección, el trabajo interno, el autoconocimiento, que ya no tiene que ver con lo físico. Se busca la soledad, la paz.
Ya no interesa tanto el bullicio social que aturde y se valoran las charlas íntimas con contenido de ideas, las opiniones, el intercambio de experiencias, las charlas íntimas. Sexualmente se instala la menopausia, la andropausia en el hombre, la época reproductiva ya está muy lejos y por lo tanto el interés por el sexo opuesto casi desaparece. Se instalan relaciones humanas por afinidad álmica, sin importar el sexo físico de la persona, las amistades, el compañerismo, la lealtad, el crecimiento interior, el desarrollo moral y ético, la espiritualidad y la sabiduría están en expansión. La convicción de que la vida ha estado mal direccionada, atendiendo la ambición material, la competitividad feroz, la inversión de vida, se empieza a repasar. La conciencia del sufrimiento social empieza a darnos cuenta de la falta de equidad, de los errores, se analiza desde las raíces buscando soluciones de fondo, como por ejemplo fallas en los sistemas educativos, y no solamente nos quedamos con la crítica estéril, realmente buscamos soluciones de fondo, empezamos a cavilar, a meditar sobre estas cuestiones. Socialmente se sigue recibiendo los mismos mensajes de que podemos tener potencia sexual hasta los 90 años y más allá. Pero si las etapas se han vivido normalmente, esto es considerado de una superficialidad intrascendente y es acompañado por una sonrisa indulgente, pero firme, de que se nos está diciendo algo totalmente inútil. Muy bien, hemos llegado a los 56 años y empezamos la etapa camino a los 63. A los 56 años vuelve a producirse un marcado cambio psicológico. Aparece la urgencia espiritual, la decisión de invertir el tiempo, la apreciación de la brevedad de la vida, de la fragilidad física, de lo inevitable, de la limitación de las fuerzas físicas. Por más saludable que se encuentre un ser humano, registrará una declinación de las energías físicas y aparecen algunas limitaciones, tanto físicas como mentales, como no tanta memoria, algunos detalles. Debería ya haber alcanzado la madurez psicológica. Se evitan tantos compromisos sociales, vacíos, huecos, faltos de contenido, se respeta más la propia agenda, la banalidad, la pérdida de tiempo, ya eso de pasar el tiempo, matar el tiempo, ya se es consciente de la imprudencia que significa. Empezamos a estar ocupados en construir nuestro mundo interno, el propio sostén, entender que la soledad ya no existe por el hecho de estar solo, sino que significa un vacío de contenidos internos. Aquel que ha trabajado adecuadamente a esta altura no le asusta la soledad física, sino que la aprovecha en nutrirse interiormente en esta etapa de la universidad de la existencia. Hay mucho para incorporar, hay mucha ignorancia, hay mucha falta de alimento, hay un hambre interior que clama y que si no es detectado realmente puede ocasionar al individuo etapas de profundas crisis, de depresión, de estrés, de angustias por no encontrar el sentido de la vida. Por eso es tan importante esta información, para que el individuo sepa que está destinado a ser y madurar en esta etapa el florecimiento del ser humano. En realidad, espiritualmente, es la mejor etapa del individuo, cuando ya tiene toda una vida vivida de experiencia y puede sentir que, como se dice en un refrán hindú, los frutos más dulces son los que dan los árboles más añosos. Llegamos a los 63 años y esta etapa se extiende hasta los 70.
La salvedad de esta información, tenemos que incorporar de entrada el reconocimiento de que esta etapa de 63 a 70 años se prolonga por todo el resto de vida física que pueda gozar el ser humano. A los 63 años nace la conciencia de transmitir el legado de lo aprendido, la importancia de la experiencia. Nace la sabiduría en el arte de vivir. El consejero, el guía, el sabio, el consejero de los que vienen detrás. Se toma conciencia de toda esta importancia, de todo este nutriente que anida en nuestro interior y que está listo para entregar a los que vienen detrás. El faro de referencia, porque él puede ver más allá y advertir, avisar. Es consciente de la importancia de recordar la historia para no poder cometer el error de volver a repetir los mismos errores. La brevedad y la fragilidad de la vida ya debe estar asumida. Se debe invertir vida para incorporar la información sobre la muerte, hasta hacerse amigo de la muerte. Prepararse para partir físicamente, haber incorporado la información sobre qué ocurre después de la muerte física, haber estudiado para conocer, para saber y poder transitar esta etapa con la satisfacción de un balance positivo en la inversión de vida realizada. Surge la paz y la entrega a vivir lo que sea que nos depare, el vivir. La conciencia de la utilidad de lo que tenemos para delegar como fruto de nuestras experiencias, disfrutar la convicción de que el mundo es un poco mejor y más feliz gracias a nuestro paso por este mundo. Haber trabajado para aprender a morir. El ser humano rechaza hablar de la muerte y como todo aquello que no reconocemos, miramos para otro lado, no recibimos información, creyendo, suponiendo que si no lo miramos no existe, pero en realidad no sabemos. Todo aquello que no sabemos, que no conocemos, nos genera dudas. Aquello que nos genera dudas nos lleva a la inseguridad y de la inseguridad inevitablemente conoceremos el miedo y el miedo nos paraliza. No podemos, el fin de la vida física, no podemos huir de eso. Ahí está, esperándonos en cualquier recodo del viaje, de la vida. Por eso es importante conocer, analizar y saber sobre eso que llamamos muerte y que es la pérdida de la vida física, la mal llamada muerte. Prepararnos, ahuyentar los fantasmas de la enfermedad, el dolor y el sufrimiento como inevitables compañeros del partir. No es así. Debemos informarnos y saber a esta altura por qué aparecen el sufrimiento, el dolor y la enfermedad, cómo evitarlos para lograr un plácido quedarse dormido para partir de este mundo. Todo eso nos falta en nuestra cultura materialista consumista. En otras culturas sí existen libros dedicados a tal fin que se encuentran en todos los hogares. Tal como en nuestros hogares es habitual encontrar una Biblia, en los hogares de Oriente existen los libros de información para preparar al individuo a que transite este momento inevitable. Cuando el ser humano pierde el miedo a la muerte física, es cuando se convierte en un ser realmente invencible. Pensemos, ¿con qué se puede amenazar o dominar a alguien que no le teme a la muerte? Desde aquí en más, los ciclos se detienen. Ya se ha alcanzado el desarrollo del objetivo de toda vida humana, lo que le da sentido a su paso por la vida física en este plano. Desarrollar el estado de iluminación espiritual. El despertar del Cristo interno, del iluminado, es un sol de amor para la humanidad. Ha alcanzado la máxima utilidad de su vida. Es un sanador de las miserias humanas. Ahora es cuando alcanza su mayor capacidad de servir. Se han caído los velos. Su ojo todo lo ve.
Se transformó en el famoso Horus de los antiguos. Incorporó el desarrollo de sí mismo, el conocimiento trascendental. Comprende el verdadero sentido de su estar aquí en la tierra. Y decide ser un servidor del divino plan de evolución en la tierra. Esta etapa se extiende mientras exista su decisión voluntaria y los designios de servicio así lo consideren propicio. Que este guía, asesor, maestro, continúe siendo útil sobre el plano tierra, al plan divino de evolución espiritual de la humanidad. Ahora ya está listo para regresar al hogar y se entrega mansamente a ser un sol de amor en servicio piadoso para los que aún no han despertado y duermen la pesadilla de la vida materialista que tanto los lleva a sufrir. Sufrir inútilmente, él lo sabe. Mientras él vive una vida tranquila y apacible experimentando la dulzura del placer de vivir con la conciencia despierta, disfrutando las únicas verdaderas riquezas, las únicas que nadie podrá destruir o robar, las únicas que puede llevar consigo al partir. Ser. Bueno, hemos llegado al fin de estas etapas evolutivas de la psicología humana. Espero que les haya sido de utilidad y por supuesto los invito a que se suscriban a nuestro canal tocando la campanita para recibir las noticias sobre nuestras nuevas publicaciones. A continuación les dejamos una placa con nuestras vías de contacto para que puedan contar con ellas cuando lo necesiten y quieran hacernos algún comentario, alguna observación, alguna pregunta. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con ustedes. Será hasta nuestro próximo encuentro.